quedó pendiente la semana pasada, que es la primera parte de preeclampsia. Entender la placenta como un órgano de transición entre la madre y el bebé permite también saber que evaluar la placenta nos va a contar cosas o nos va a poder ayudar a determinar enfermedades que ocurrieron durante la gestación. Entonces, vigilar la placenta o evaluar la placenta posterior al parto nos va a permitir que podamos decir cosas que expliquen qué es lo que pasó en la gestación. Entonces, por ejemplo, tenemos un bebé chiquito, un bebé restringido, de tamaño, de su crecimiento normal, y podemos al evaluar la placenta encontrar que hubo alteraciones que pudieran estar relacionadas con procesos que son exclusivos maternos, como que la mamá tuviera algún tipo de anemia, que la mamá tuviera algún proceso infeccioso, como vimos la semana pasada, o podemos encontrar alteraciones específicas en la placentación. ¿Qué es la importancia que tiene la evaluación de la placenta? Que me va a permitir detectar cosas que puedan reincidir en futuras gestaciones. Uno, que impliquen algún riesgo para el bebé, como el detectar algún proceso infeccioso que va a terminar generando algún impacto en la vida del bebé o que necesitemos tratamiento inmediato. Entonces la placenta nos va a contar ese tipo de cosas. O determinar alteraciones o procesos que pudieran explicar algún desenlace adverso, tanto del niño como de la madre. Con respecto a los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, o sea, la elevación o las alteraciones en las cifras tensionales que se pueden presentar durante la gestación, el concepto más importante de la enfermedad más relevante entre este grupo de enfermedades es la preeclampsia. Con respecto a la preeclampsia, existen una serie de conceptos anteriores, antiguos, que ya no se van a poder modificar. El primero de esos conceptos es el nombre de la enfermedad, porque la enfermedad se llama preeclampsia porque existe una condición que se llama eclampsia. Entonces se consideraba que la preeclampsia era lo que pasaba antes de la eclampsia, que es un concepto bastante errado, la verdad, porque sí puede presentarse, pero no todo el mundo va a terminar en eclampsia. Entonces partamos de la definición de preeclampsia. La preeclampsia es la elevación es una enfermedad que solo ocurre en el embarazo y el puerperio, muchachos. La causa de la enfermedad hasta ahora la estamos dilucidando y sabemos que es una enfermedad multifactorial, donde la vasculatura placentaria, la placentación, es fundamental en ese proceso, pero no es el único factor de riesgo implicado para ese proceso. 2. Es exclusiva del ser humano. No se ha logrado observar preeclampsia en ningún otro animal. Entonces, eso hace que no tengamos modelos sobre los cuales replicar ni estudiar tratamientos ni nada de eso, lo que ha demorado un poco el manejo de eso. 3. Durante mucho tiempo la placenta se consideraba como si fuera solamente un filtro y nunca se le dio la suficiente relevancia. Entonces nos volvimos a tratar solamente la enfermedad. Entonces la paciente tenía elevación de las cifras tensionales, manejábamos las cifras tensionales, desembarazábamos, hacíamos el manejo y no sabíamos exactamente cómo se desarrollaba la enfermedad. Hoy por hoy sabemos algunas de las condiciones que favorecen ese proceso, podemos hacer modelos de predicción, es decir, ya podemos tener una paciente en su primer trimestre de embarazo y poder predecir qué factores de riesgo tiene y cuál es la probabilidad de que esa paciente termine en preeclampsia. Es decir, vamos a tener modelos y escalas a partir de lo que sabemos hoy a partir de eso. Entonces, ¿cómo se define? ¿Por qué es importante hablar de preeclampsia? Porque ocasiona morbimortalidad materna. Es una de las principales causas de muerte materna a nivel mundial, principalmente en países en países de medianos y altos ingresos. En Colombia es la primera causa de muerte materna. Y tenemos otro punto importante para nuestro medio, y es que a nivel mundial entre el 8 al 10% de los embarazos se pueden complicar con preeclampsia. En Colombia se sabe que el 12 al 14% de los embarazos se complican con preeclampsia. Ustedes van a hacer sus prácticas, si nada extraordinario ocurre, en el Hospital Universitario de Santander. El Hospital Universitario es un hospital de 4º nivel para ginecología.
entonces van a haber una gran cantidad de pacientes que van a tener este tipo de complicaciones. Entonces van a verlas y las van a conocer, porque es frecuente que nosotros, cuando trabajamos en ginecología, estemos inmersos o en contacto con este tipo de pacientes. ¿Cómo hacemos la definición? Entonces, la preeclampsia está definida como una elevación de la tensión arterial de manera sostenida por encima de 140-90 en pacientes que tienen gestaciones por encima de 20 semanas. Por debajo de la semana 20 se considera hipertensión de otro tipo o de otra forma diferente que no es preeclampsia. Si la presión arterial es severa, o sea, por encima de 160, 110, 140, 90 para hacer el diagnóstico. Si la presión está por encima de 160, 110, yo no necesito una segunda toma para poder hablar de preeclampsia. Lo que requiero es uno de los siguientes ítems para poder hablar. El más importante y el que siempre mencionan es la proteinuria. ¿Sí? Es como el que uno tiene en la mente. Pero no se requiere proteinuria para hacer diagnóstico. Si la paciente tiene uno de los siguientes, fíjense que acá dice I, O. Si tiene uno de los siguientes, ¿qué son los criterios de severidad de la preeclampsia? No requiere la proteína. Es decir, si la paciente tiene un criterio de severidad, no requiere medir proteinuria. ¿Por qué? Porque la proteinuria requiere proteína de 24 horas. Si yo estoy ante una crisis hipertensiva, o sea, una preeclampsia severa, yo no puedo esperar 24 horas para decir que es preeclampsia. Entonces yo tomo los criterios de severidad como diagnóstico de preeclampsia y procedo a hacer el tratamiento de la paciente. ¿Cuál es el tratamiento? Entiendan la preeclampsia como una como una hipertensión secundaria. Cuando vimos hipertensión dijimos que cuando tenemos una hipertensión secundaria tenemos que tratar la base para que desaparezca la hipertensión. Si la preeclampsia es una enfermedad de aumento de la tensión arterial originada en el embarazo, la causa es el embarazo. El tratamiento fundamental es desembarazar. De urgencia. Esa es la función. Eso no garantiza que las cifras tensionales caigan. ¿Por qué? Porque la paciente va a seguir con elevación de algunos factores en el puerperio. Es más, la primera manifestación de la preeclampsia puede ser en el puerperio. Porque todavía el puerperio es el periodo de tiempo después del parto. Los 42 días después del parto lo llamamos puerperio, que es lo que la gente llama normal, dieta en argot común. Ese término es puerperio. Las pacientes pueden hacer preeclampsia en el puerperio. No es lo usual, pero puede presentarse. ¿Por qué nosotras seguimos teniendo circulación de hormonas y todavía queda algo de trofoblasto? Porque acuérdense que el sangrado que sigue posparto, o sea, el sangrado en el puerperio, está derivado de sacar todo ese componente residuales que estaba en contacto con la placenta. Entonces ahí pueden haber algo de ese componente. Entonces uno puede presentar ese tipo de cosas en el puerperio. Entonces, la paciente que tenga preeclampsia es siempre que desembarazarla, porque la preeclampsia provoca mortalidad materna y fetal. ¿Sí? Si tenemos una paciente con crisis hipertensivas, el riesgo de mortalidad es tal que ya les dije, es la primera causa de mortalidad materna en países de medianos y altos ingresos. Entonces yo tengo que proteger a la mamá. Y dos, el riesgo de mortalidad del feto también es muy alto. Siempre es mejor tener un bebé prematuro que yo pueda pasar a la UCI a tener un bebé asfixiado producto del bajo flujo que va a tener una placenta con el lecho constreñido. ¿Cuáles son esos criterios de severidad? En nuestro medio, el criterio para ingreso a UCI es que el bebé pese 500 gramos.
y más o menos sobre semana 23 alcanzan ese peso, con todas las complicaciones derivadas de tener un bebé prematuro. Pero el criterio para ingreso es 500 gramos. Se considera no viable, se hacen medidas de confort y no se le aplica ningún problema, tanto como chao, pero se pone en una incubadora con lámpara de calor, se le coloca una cámara de oxígeno y se espera. No se hace ningún proceso invasivo, es decir, no se intuba, no se le coloca ISUR, no se le coloca, lo dejamos. Que puede ser una complicación. Una de las complicaciones es que la señora quede hipertensa. Y haber tenido preeclampsia es un factor de riesgo mayor de tipo cardiovascular. Hoy por hoy ya la AJA, la Organización Americana del Corazón, considera la preeclampsia como un factor de riesgo mayor para enfermedad cardiovascular, haber tenido preeclampsia en una gestación. Estos son los criterios de severidad. Cifras tensionales mayores de 160 a 110, trombocitopenia, alteración de la función hepática con elevación de las transaminasas, con manifestación clínica de dolor abdominal, insuficiencia renal severa, edema agudo de pulmón y trastornos visuales o neurológicos persistentes, que son de dos tipos. Los trastornos visuales son la presencia de fosfenos, o sea, ver luces o mosquitas flotantes de manera constante, o dos, la eclampsia, es decir, que la paciente convulsione. Estos criterios hacen que la paciente ya quede severa, como preeclampsia severa, y aquí la indicación es sí o sí desembarazar, porque lo que está en riesgo es la vida de la mamá. Entonces, siempre el producto en ginecología, el producto, o sea, en gineco uno tiene dos pacientes, en obstetricia, el bebé y la mamá. En algunas condiciones siempre va a primar la vida de la madre sobre la vida del feto, siempre. Salvo que la madre especifique lo contrario. Pero en condiciones como la preeclampsia, donde el riesgo es sangrado, también se va a morir el bebé. Entonces el problema es que tienen una serie de criterios un poco ajustados y uno siempre le dice a la mamá, toca desembarazar para tratar de salvar a uno de los dos. Entonces eso es lo que en las películas, en las novelas les dicen, tiene que escoger, también uno no le pone a escoger al papá, escoge el médico que sabe quién de los dos tiene más probabilidades, ¿sí? Si un bebé tiene 20 semanas, 18 semanas, pues uno sabe que el bebé no tiene ninguna probabilidad. Entonces pues, hace el procedimiento para salvar a la mamá. Ya sobre un bebé de 28 o 32 semanas, el niño tiene mayores probabilidades de salvarse en una UCI que dentro del útero. Entonces, ahí es donde está la opción, pero eso no es verdad que pongan a escoger el papá. La teoría vascular de la preeclampsia está relacionada con un inadecuado proceso de transformación de los vasos, es decir, que el trofoblasto carezca de la capacidad para transformar el lecho placentario. Entonces vamos a tener vasos que persisten con esa pared muscular. Viene en un complejo aún no entendido de desarrollar un lecho insuficiente. Me voy a delatar un segundo y ya me regreso a esta diapositiva. Una de las cosas que es fundamental cuando uno está implantando la placenta es crear un lecho que tenga suficientes vasos para llenar la piscina. Acuérdense que yo les dije que la placenta se parecía a este salón, que las mesas eran las vellosidades y los huecos eran los espacios intervellosos. Yo necesito llenar esta piscina de sangre materna. Entonces yo necesito que haya bastante sangre materna para llenar este espacio. Y eso requiere vasos sanguíneos maternos. Por lo tanto, la placenta favorece la aparición de vasos sanguíneos sobre ese lecho. Entonces vamos a tener un pico de factores angiogénicos generándose sobre el lecho placentario, para tener muchos vasitos para llenar ese huequito.
Pero ustedes saben que nosotros en hemostasia siempre tenemos que tener un equilibrio, porque tampoco podemos generar un pocotón de vasos, porque entonces la mamá va a tener problemas de sangrado, no vamos a poder controlar, la placenta se me va a pegar más allá. Entonces tenemos que, así como generamos factores angiogénicos, generamos unos factores antiangiogénicos que se van a ir equilibrando en la medida que va pasando la gestación. Entonces yo voy a tener un pico más alto de angiogénicos al principio del embarazo, con unos antiangiogénicos que sí están, pero en menor cantidad, y esto se va a ir equilibrando sobre la semana 20 y luego cambiando al final de la gestación. Entonces, esa transición de esa curva de factores angiogénicos y antiangiogénicos durante la gestación está mediada genéticamente por la madre. Está demostrado que si esa curva no se produce de manera adecuada, el lecho placentario no se desarrolla. 2. El trofoblasto tiene origen paterno y el trofoblasto tiene que invadir el lecho placentario. Si la mamá, el sistema inmune materno, reacciona contra el trofoblasto porque no lo reconoce, no va a dejar que él invada adecuadamente los vasos. Entonces existe un problema en la tolerancia de antígenos. Por eso la primipaternidad, es decir, que sea el primer hijo de ese papá, en esa señora, no me refiero, ¿no? El primer hijo de ese papá genera un riesgo elevado de preeclampsia, porque nunca ha estado uno expuesto a eso. Pero ojo con esto, ¿cómo generamos tolerancia a los antígenos paternos? Exposición al semen. La exposición al semen genera tolerancia a esos antígenos. El problema está en la configuración actual. Cuando nosotros hacemos, por eso se sabe que en la terapia asistida, en las consultas preconcepcionales, se hacen cierto tipo de cosas para evitar las pérdidas gestacionales y las complicaciones. En nuestro medio no tenemos problema porque somos muy prolíferos. Nosotros aquí hacemos gestaciones muy tempranas. La mayoría de las pacientes generan hijos antes de los 25 años. Eso no es lo que pasa en el primer mundo. La mayoría de las mujeres en el primer mundo generan hijos o van a tener hijos por encima de los 35 años. De lo que genera ya una serie de inconvenientes al tener esos rangos de edad. Entonces, aquí no va a haber tanto problema, si bien la primipaternidad sigue siendo un riesgo, y tenemos por genética de población mayor probabilidad de hacer preeclampsia. En las pacientes de mayores de 35 años el riesgo es mayor por el envejecimiento del sistema vascular, que va a ser mucho más probable que genere preeclampsia. Entonces, la terapia preconcepcional incluye mejorar ese sistema de tolerancia a los antígenos paternos. Y el tercer punto que está relacionado con la preeclampsia es lo que estábamos hablando la semana pasada, y es la inadecuada transformación, es decir, la capacidad que tengamos de transformar esos vasos. Entonces, teniendo en cuenta esos tres factores, lo que yo voy a tener son lechos hipóxicos. ¿Sí? Si yo tengo lecho que todavía tiene vasos con músculo, eso significa que ese endotelio aún está funcionando. El endotelio funcionante genera endotelina, y la endotelina la genera para tratar de cerrar el vaso sanguíneo que está al lado, que sí está transformado, pero que no responde a la endotelina. Pero a él sí lo va a constreñir, y a todos los que tengan pared muscular. Entonces me va a alterar el flujo que de todas formas va a entrar a la placenta. ¿Me entendieron ese pedazo? O sea, yo tengo un vaso transformado, o sea, con trofoblasto, y un vaso no transformado, que es el que está al lado. El vaso no transformado, como tiene endotelio, va a secretar sustancias que van a tratar de apretar al vecino, pero el vecino no responde. Pero él y todos los que tengan músculos sí se van a contraer. Entonces eso genera lesión en el endotelio. Esa lesión en el endotelio va a llevar a que yo deje de tener un problema local, mío con mis vecinos, y se vuelva sistémico, porque si esto no está funcionando, ya habiendo lesión acá, esas liberaciones, esas sustancias va a hacer que esto se vuelva sistémico.
y que de manera sistémica intentemos contraer esos vasos. Ahí es donde se produce la hipertensión arterial. Los vasos que más rápidamente responden a los vasoconstrictores sistémicos están en el riñón. Por eso, el síntoma cardinal para definir, fíjense que es la proteinuria, o sea, la lesión renal, porque es el que primero va a responder. ¿Sí? Si se empiezan a liberar sustancias para constriñir los vasos, o sea, hacer vasoconstricción, el primero que se va a ver afectado es el riñón. Por eso ese es el órgano que primero se afecta en la preeclampsia. Entonces, la señora consulta con hipertensión arterial y ya tiene proteinuria y no nos habíamos dado cuenta que tenía elevación de la tensión, porque ya está haciendo un efecto sobre el riñón. ¿Qué le pasa al lecho placentario? Entonces, esto es lo normal. Esto es un embarazo a las 7 semanas, esto es un embarazo de término a las 8 semanas, 37 semanas. Aquí hay paredes con músculo, esto es un marcador para marcar el músculo que se llama desmina, y este es un marcador de endotelio que es el CD34. En la final de la gestación, esta foto es solamente para mostrarles que no hay músculo al final de la gestación. Pero la secuencia de eventos va de la siguiente forma. Yo lo que voy a ver es que normalmente en un embarazo mayor de 20 semanas yo no debo ver músculo en las paredes del ácido. ¿Qué pasa si esas paredes tienen músculo? Entonces es lo que está escrito acá. Tengo una inadecuada transformación de los vasos del lecho placentario. ¿Por qué? Porque tienen persistencia del músculo. Si yo agarro una pared vascular y la constriño muy fuerte, ¿qué le pasa? Le da necrosis fibrinoide. La necrosis fibrinoide requiere, así se llama la necrosis del músculo liso, ¿se acuerdan? Necrosis fibrinoide. La necrosis fibrinoide, o sea, un vaso se produce necrosis fibrinoide. La necrosis fibrinoide es necrosis y la necrosis por definición tiene inflamación. Y a la necrosis hay que recogerla. La recogen los macrófagos. Los macrófagos fagocitan y se vuelven espumosos, como estos que están en esta foto de acá. Eso se llama aterosis aguda. Ver macrófagos espumosos en las paredes de los vasos. Y después que los macrófagos ya se comieron la necrosis fibrinoide, me queda a mí un infiltrado linfocítico alrededor. Perivasculitis linfocítica. Y eso es lo que uno ve histológicamente de la inadecuada transformación de los vasos. Es una secuencia. Yo puedo ver una cosa, no necesariamente tengo que verlas todas, se van a ver algunos cambios de esos en la placenta. Ahora, entendamos que si esto está pasando a nivel de la placenta va a disminuir el contenido de sangre, porque estos son los vasos de la mamá, entonces la piscina se va a llenar menos. Por lo tanto, bebé va a comer menos. Por lo tanto, bebé se va a quedar pequeño, es decir, restricción del crecimiento intrauterino. Pero si esto ocurre rápidamente, es decir, si la mamá tiene un pico, como en una crisis hipertensiva, el niño se puede morir, muerte fetal, ¿sí? O el niño va a quedar con algún tipo de lesión cerebral severa por la hipoxia. Si yo constriño muchos vasos sanguíneos y los tapo tanto, ¿qué va a pasar con ese lecho? Se va a romper. Entonces voy a tener abrupcio de placenta o hemorragia placentaria. Esas son las complicaciones que, digamos, uno tiene como más presentes porque son las del embarazo. Pero resulta que entre más constriñamos, más lesión renal voy a hacer y la paciente puede terminar en una falla renal severa. Y la lesión endotelial, se los he dicho todas las veces que les he hablado de enfermedad endotelial, porque se los dije en sepsis, se los dije en hipertensión, consume factores de coagulación y las pacientes se les van a caer las plaquetas y van a tener esa disminución del contenido del problema plaquetario. Aquí en la preeclampsia pasa una cosa curiosa, y es que debido al ensamblaje de todas las proteínas y cosas que tienen que hacer y la formación alterada de la circulación alterada de esos factores de crecimiento
antiangiogénicos y proangiogénicos que se producen también a nivel hepático o ayudan al ensamblaje a nivel hepático, vamos a tener disfunción hepática y aparecen otras de las complicaciones de la placenta, que es lo que se llama síndrome de HELP. Entonces vamos a tener HE de hemólisis, L de alteración de las enzimas hepáticas y LP de bajo conteo plaquetario, ¿sí? De las cifras sanguíneas. Y esa es otra complicación de la preeclampsia, el síndrome de HELP. Entonces, esas características hacen que la enfermedad se vuelva sistémica. Una paciente con preeclampsia, con alteración de los factores de coagulación, bajo contenido de plaquetas, puede hacer hemorragia cerebral y se puede fallecer derivado de ese proceso. ¿Preguntas? Puede ser por la vasoconstricción o puede ser por el bajo contenido de plaquetas. Ellas hacen más manifestación. Ellas hacen es manifestación hemorrágica y no manifestación isquémica, porque son pacientes jóvenes con lechos vasculares sanos. Entonces ellas no van a ser igual que un paciente con hipertensión arterial que hacen infartos cerebrales isquémicos. Las pacientes con preeclampsia hacen es hemorragias oranoideas y hemorragia intraparenquima, severísimas. Nosotros llamamos parto a la salida del bebé. O sea, el parto es el proceso a través del cual se expulsa el producto de la concepción, o sea, el bebé. Y llamamos alumbramiento al proceso de expulsar la placenta. La placenta, para que se expulse, tiene que estar, mejor dicho, sufre un proceso que se llama desprendimiento, se desprende de la superficie uterina. Esta es un órgano vascular y se desprende siempre a través de la formación de una hemorragia, un hematoma. Ella se va a desprender así y se separa como un velcro. O sea, ya les he dicho que eso se pega como un velcro, entonces esto se va a separar a través de una hemorragia que la empieza a desprender y sale la placenta. ¿Sí? En el momento que la suelta toda, sale a través de un foco de hemorragia. Por eso, una vez que ocurre el alumbramiento, nosotros colocamos medicamentos para constreñir el útero y cerrar ese lecho. Entonces, apenas se produce el alumbramiento, uno le coloca la infusión de oxitocina a la paciente, siempre constreñimos el útero, favorecemos el proceso de constricción, cerramos ese lecho y sale. Cuando la placenta empieza a desprenderse antes de que el bebé haya salido y antes de que el cervix se haya abierto lo suficiente para que ocurra el parto, lo llamamos abrupcio de placenta o desprendimiento prematuro de la placenta. La manifestación es hemorragia y la consecuencia es que se pueden morir los dos. Primero, pues el bebé es el más afectado, porque si yo interrumpo la comunicación, el bebé se queda sin pulmón y sin riñón. Si él no ha salido del útero, la placenta es el pulmón y el riñón de ese bebé. Si yo le quito el lecho, el niño se queda sin pulmón. O sea, se va a ahogar, se va a asfixiar dentro del útero. Y la mamá, porque pues el lecho de sangrado es muy grande y se puede morir de sangrado. Entonces, esa es una condición que produce hemorragia y que puede llevar a procesos de morbimortalidad materna y fetal. Cuando hablamos de localización anormal de la placenta, estamos hablando de condiciones en las que el disco placentario no se está ubicado en el sitio normal, es decir, no está ubicado en donde lo vemos normalmente, que es el endometrio. Estas complicaciones pueden ser debidas a alteraciones morfológicas del útero o algún problema específico que evite que la placenta se ubique en la localización normal. La primera condición de estas es el embarazo ectópico. ¿Cuándo hablamos de embarazo ectópico?
cuando la placenta se localiza en un sitio diferente a la cavidad endometrial, a la cavidad uterina. Esa localización en un sitio diferente a la cavidad endometrial, muchachos, requiere una serie de características adicionales. Y es que primero recordemos que el endometrio, a través de la exposición a hormonas, hace un componente en su estroma que se llama decidua, y que la decidua es necesaria para la implantación de la placenta, porque cuando el cigoto se mete, la decidua es lo que lo alimenta antes de que se forme la placenta, porque él come esos días antes y esa nutrición se produce a través de las sustancias que tienen las células deciduales. Por lo tanto, para la implantación requerimos tejido que haga cambio similar a la decidua. Por eso, la inmensa mayoría de los embarazos ectópicos se localizan en donde tengamos tejido que tenga el mismo origen, o sea, epitelio mulleriano. Si no, no va a poder ocurrir ese proceso. Entonces vamos a tener embarazos ectópicos en cualquier localización del tracto genital femenino o que tengan endometriosis. Si no, no se puede. Muy difícil por la disposición y la forma. El sitio más frecuente es la tuba uterina, de lejos, 90-95% de los embarazos ectópicos ocurren en la tuba, porque es el sitio normal, es el túnel normal por donde transcurre el óvulo, ahí ocurre la fecundación. Si hay algún proceso que me ocluya ese túnel, pues se va a quedar atrapado ahí. Entonces la mayoría de los embarazos van a ocurrir ahí, los ectópicos van a estar ahí, en la tuba uterina. Eso es la inmensa mayoría, van a estar ahí. Por lógica, si yo tengo un túnel tapado y se cae el embarazo, ¿a dónde va a caer? Al ovario. Ese es un sitio de frecuente localización. El otro sitio frecuente de localización es que esté en el ligamento entre el ovario y la trompa. Es muy frecuente que ocurra ahí porque es que en esta zona es donde va a estar. Tenemos otros dos sitios especiales, el cervix uterino, ¿sí? Y el embarazo que ocurre a nivel de la porción cornual del cuerno, o en la porción en que la tuba se une con el cuerpo uterino. Entonces, esos dos sitios, tanto el cuerno como el cervix uterino, también son frecuentes, uno los puede ver con frecuencia, porque son los sitios por donde va pasando el embarazo y se relacionan a procesos diferentes a los factores de riesgo, o están incluidos entre los factores de riesgo. Ya los otros embarazos de otras localizaciones, como el llamado embarazo abdominal, que usualmente el embarazo abdominal está haciendo referencia a la implantación sobre las caras serosas de la superficie uterina o sobre las paredes musculares de la superficie uterina, son muy raros, y esos son los que yo les digo que se asocian a endometrio. Antes de que me vayan a echar el cuento, les voy a decir de una vez, no me vayan a decir lo del embarazo del hígado, sí, por favor. Utilicemos la lógica. Siempre cuando uno va a decir algo, por favor, la lógica, ¿sí? Entonces, lecho vascular parecido a este salón, sobre un órgano que no tiene músculo, que es el hígado, con un flujo sanguíneo del 25%, ¿eso tiene lógica, muchachos? La señora se muere. Se vuelve un flujo que no va a parar. 2. ¿Han tocado un hígado de vaca? ¿Alguna vez han ido a la plaza o han visto hígado crudo? Porque un hígado humano no, porque no han entrado a autopsia. Pero lo han tocado, alguna vez han visto un hígado en la mano. Hagan el ejercicio. Cuando uno va en una moto y le pegan por detrás, la cápsula hepática se puede romper por trauma de movimiento. Y se muere uno, no alcanza ni a llegar a la clínica. Ahora pegue un embarazo con un bebé de más de 1000 gramos, con un líquido amniótico que hace feo, más el flujo y la gravedad al hígado. Muchachos, no tiene lógica que eso haya sido cierto. Eso es el mismo un cuento urbano que van repitiendo uno detrás del otro y uno detrás del otro. Eso no es verdad. Es imposible que eso pase.
No tiene sentido. Entonces no me vayan a echar el cuento de que hay una historia que el embarazo en el hígado, porque es que no tiene lógica, no hay forma de que eso ocurra. Tendría que haber estado la señora así, quieta, acostada, que casi ni respirara, porque si ella se paraba al baño, el peso hubiera dañado el útero, el hígado, y ahí quedaba la señora. Por endometriosis. Endometriosis. No, pero todo se pierde. No, pero eso sí, de eso sí están descritos, pero se pierden. A la pared anterior de la vejiga y todo, producen sangrado y abdomen agudo y se mueren con embarazos súper chiquitos. Pero es que ese cuento del hígado está reportado como en 2 artículos en español. Y entonces todos los estudiantes, no, ves que yo lo leí en un artículo. Sí, yo lo leí en un artículo, pues no tiene lógica. Esas señoras tienen hemorragias uterinas normales y ese bebé que ellos les describen ahí tiene como 23 semanas de gestación, 24 semanas, un bebé como 600 gramos. Mami, eso no tiene sentido. Y que vivió el bebé. O sea, lo pasaron como una UCI y nació. No pasó. Los factores de riesgo están relacionados con cualquier proceso que me produzca obstrucción en ese túnel, o sea, en la tuba, que es el sitio más importante. ¿Qué cosas me pueden ocluir a mí la tuba? Entonces, para que se ocluya la tuba uterina, uno de los factores principales que me va a llevar a oclusión de la tuba uterina son procesos inflamatorios crónicos en esa tuba. Uno de los factores que están muy relacionados con esos procesos de inflamación crónica es tener endometriosis tubal o tener antecedentes de infecciones, de enfermedades de transmisión sexual que se llama enfermedad pélvica inflamatoria, o sea, una salpingitis producida por enfermedades de transmisión sexual como son el gonococo y la clamidia. Esos procesos me van a llevar a procesos de obstrucción de la tuba uterina. ¿Qué otras cosas me pueden ocluir la tuba? Que yo haya tenido un antecedente, un proceso quirúrgico cercano a la pelvis que me produzca adherencias de la tuba uterina, que me produzca angulaciones. Si yo tengo adherencias me van a producir retracción, entonces ya la tuba no va a tener esa capacidad de moverse y va a estar desangulada. Entonces cuando ya va a pasar el óvulo o ya el ovocito, no va a caber por ese espacio porque va a haber una angulación, ¿sí? Entonces esos procesos son los más importantes, están relacionados a la aparición de embarazo ectópico. Ya existen otras alteraciones específicas para localizaciones diferentes a la tuba uterina. Entonces, ¿qué factor de riesgo debe tener uno para que tener un embarazo, por ejemplo, cervical? Entonces, un DIU, un dispositivo intrauterino, el objetivo del DIU, del dispositivo intrauterino, es no dejar que se implante el cigoto. Entonces, si el cigoto viene bajando y alcanza a pegarse el cervix, pues se pega en el cervix, ¿sí? Pero el DIU lo que está haciendo es no pegarse o sea, no permitir que el cigoto se implante en el endometrio. El DIU también puede hacer que el embarazo quede cornual, que va a evitar la fijación dentro del endometrio. No tiene una efectividad al 100% del dispositivo intrauterino. Puede haber embarazo intrauterino con DIU, pero digamos que ese es como el objetivo. Y obviamente las gestaciones múltiples, las fertilizaciones in vitro, donde colocan varios ovocitos, pues lleva que por competencia en localización, un embarazo quede localizado en un sitio diferente, en cervix, en el endometrio, ¿sí me entiendes? O sea, por dentro de la misma cavidad, dentro del mismo útero, que un poquito más abajo o se localice más arriba debido al proceso de la fertilización múltiple, hace que por competencia no se localicen obvio los dos en el fondo porque no van a poder. Esto lo vamos a ver la semana entrante. Yo les traigo las tubas uterinas que tienen esos bebés. Esto es un embarazo completamente normal, ¿sí? Va creciendo, crecimiento armónico. ¿Hasta dónde crece? Hasta donde el contenido, el continente lo permita, ¿sí? La placenta va a generarse hasta donde el lecho vascular la deje.
Entonces puede provocar ruptura de la tuba uterina y va a provocar síntomas de abdomen agudo. Por eso es muy importante cuando ustedes tienen una paciente en edad reproductiva que tiene dolor abdominal, pélvico, de predominio derecho, dentro de los diagnósticos diferenciales de una apendicitis aguda, para nosotras las mujeres es muy importante todo lo que tiene que ver con enfermedades de los anexos. Entonces, tuba uterina, embarazo ectópico, siempre se le hace una pretest de embarazo a una mujer en edad reproductiva que consulta por dolor abdominal. Y lo que tiene que ver con enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces uno le pide ecografías para revisar cómo se ve esa localización. Y todo lo que tiene que ver con ovarios. Eso ya lo vamos a ver el viernes. Tumores de ovario, alteraciones en el ovario, torsión ovárica. Puede ocurrir que lleva a que aparezcan esos síntomas. Entonces lo que nosotros vamos a ver, a mí me encanta es esto. Uno va a ver el embrión de la edad que tenga sobre la superficie uterina. Yo el más grandecito que he visto tenía como unas 12 o 13 semanas, era un bebé como de unos 10 centímetros tal vez. Es el más grande que he visto en tubo. En cuerno, sí vi un embarazo de 24 semanas, las dos se murieron. La señora hizo ruptura uterina y hizo hemorragia masiva porque se rompió la pared del útero, el embarazo era por no y se murieron los dos. Ese sí era más grande. ¿Esta persona siempre se espera que se le rompa la mano? No, pues usted lo diagnostica antes, lo saca. O sea, si uno lo ve, ellos lo ven, pero el motivo de consulta es la señora sabe, probablemente la señora ya sepa que está embarazada. Entonces siempre se hace un seguimiento con ecografía. La primera ecografía siempre tiene como objetivo, en un control prenatal, detectar el embarazo intrauterino por la probabilidad. Entonces, pero también sabemos que los embarazos por debajo de 6 semanas, los sacos gestacionales son pequeños. Y nosotros podemos tener heterotópicos, o sea, podemos tener gemelos, uno en una tuba y el otro dentro del útero. O sea, eso puede pasar. No es frecuente, pero puede pasar. Entonces, usted puede tener un test de embarazo positivo, hacer ecografía de un embarazo intrauterino y haber un ectópico también. Entonces, el objetivo es sacarlo antes de que se complique. Entonces, uno hace una cosa que se llama una salpingostomía. La palabra ostomía es boca. Entonces, lo que ellos hacen es entrar, abrir y sacar el embarazo, dejar la tuba para que no tener que quitarla. Cuando tiene embarazos así, ya muy grandes, con placenta podaria, toca hacer salpingectomía, o sea, retirar la tuba uterina con todo el embarazo, porque no hay forma de sacarlo, porque la placenta se pega mucho a la tuba, entonces tienen que sacar la tubita completa. Otras de las complicaciones que se presentan en el embarazo es lo que tiene que ver con placenta previa. El término placenta previa hace referencia a que la placenta está previa a la presentación del bebé. Es decir, está ocupando el sitio por donde el bebé tiene que salir. Entonces, está parada sobre el cérvix uterino. Si yo tengo placenta previa, el bebé no va a salir por ahí. Si el bebé no va a salir por ahí, es indicación obligatoria de cesárea. Pero sobre todo, yo no puedo dejar que la señora entre en trabajo de parto, porque entrar en trabajo de parto implica tener que perder el cierre hermético que tiene el útero, es decir, hacer un cambio en las presiones. Eso significa que yo abro el cervix uterino. Si tengo un flujo, un lecho vascular sobre un hueco, no puedo, la señora se va a morir y se va a morir el bebé. Entonces siempre se programa la cesárea antes de que inicie el trabajo de parto. Entonces uno espera que el bebé madure casi que 37 semanas, ¡pum!, se programa cesárea, para no dejar que la señora entre en trabajo de parto, porque el riesgo es riesgo de sangrado. ¿Por qué se va a implantar la placenta ahí abajo? Usualmente está relacionado, y el antecedente más importante siempre va a ser tener una cicatriz previa. Usualmente las cicatrices bajas son las de la cesárea, pero no es el único factor de riesgo. La señora puede tener un legrado, le pueden haber quitado un mioma, y eso ser el producto por el cual ella haga esa implantación baja. Si la señora tiene un embarazo múltiple, es decir, son gemelos, uno de las placentas se puede localizar abajo.
Entonces también es un factor de riesgo tener un embarazo múltiple. Y los otros están relacionados con alteraciones específicas de la vasoconstricción o efectos vasoconstrictivos. El cigarrillo, la cocaína se asocian mucho a todos estos procesos de vasoconstricción que puedan derivar en procesos de mala implantación. Siempre los van a ver relacionados con preeclampsia, siempre los van a poner en placenta previa, los van a ver en abrupcio. Todos esos procesos que estén relacionados siempre colocan en los dos factores de riesgo juntos. De lo último que les voy a hablar hoy, porque no alcanzo más, es acretismo. Entonces, la placenta acreta está haciendo referencia a cuando yo pierdo la capacidad de detener el trofoblasto. Y el trofoblasto se fue, invadió más allá de donde tiene que invadir. La semana pasada estuvimos hablando bastante de eso, les dije que solamente llegaba hasta la decidua, que la decidua servía como freno y que él solamente invadía esos vasos sanguíneos y ahí se quedaba. Pero, ¿qué pasa si no hay decidua? El trofoblasto se va más allá del endometrio. Entonces, ahí es cuando hablamos de acretismo placentario. La clasificación del acretismo va en relación hasta dónde llega ese trofoblasto. Si él solamente llega y dice a estos músculos, yo ya para allá no paso, se llama acreta. Si él llega y pasa al músculo y está en el miometrio, metido ya en el miometrio, se llama increta. Pero si se le acabó el músculo y se salió para la serosa, se llama pedcreta. Ya me devuelvo acá. Ese proceso hace que tengamos complicaciones en la paciente. Evidentemente, si la placenta invade más allá del útero, ¿a dónde se va a meter? Entonces, el factor de riesgo por el cual no hay decidua está muy relacionado con la presencia de una cicatriz. Cuando nosotros hacemos una cesárea, tenemos que atravesar todas las capas, la serosa, el miometrio y el endometrio para poder entrar y sacar al bebé. Por lo tanto, la cicatriz de una cesárea va a estar afectando todas las capas. Cuando tenemos un epitelio, si nosotros dañamos la basal del epitelio, no va a ser capaz de regenerarse. Por lo tanto, si yo no tengo endometrio en determinada zona o el endometrio está fallo o no está funcionando bien, no va a tener adecuada formación de decidua. Y ese es el motivo por el cual la mayoría de las placentas acretas son de implantación baja y en relación a la cicatriz, es decir, en relación a una cesárea. Es el principal factor de riesgo para tener acretismo placentario. La placenta acreta entonces sería de localización baja y anterior, y por lo tanto, cuando nosotros hablamos que puede invadir otros tejidos, lo que está más cercano ahí es la vejiga, porque es anterior. Esa es la clasificación de la Federación Internacional de Enfermedades de Ginecología y Obstetricia, que es la FIGO, y la clasificación que usamos, la forma en la que uno define hasta dónde llega la placenta. El objetivo aquí es tratamiento, para eso es que se clasifica. Ellos hacen una determinación ecográfica de ese grado de infiltración y dependiendo de hasta dónde llegue, pues va a ser el tratamiento. Entonces, dependiendo del grado de profundidad, pueden intentar retirar la placenta, dejar el pedacito y dar metrotrexate, o definitivamente toca sacar el útero, ¿sí? Porque si ya está por fuera, yo no puedo dejar o correr el riesgo de dejar un pedazo de trofoblasto que se me pueda complicar de manera posterior. Entonces, usualmente, estas pacientes,
con placentas percretas terminan en histerectomía. ¿Ellos cómo hacen para ver qué es lo que está pasando o cómo hacen para saber? Entonces ellos ecográficamente van a tratar de hacer una distinción de hasta dónde llega la placenta y ver las capas del útero. En el momento en que ellos empiezan a ver con dificultad las capas uterinas, van a hacer un estudio imagenológico que se llama Doppler. En el Doppler, es este que están viendo acá, ellos miran los lechos vasculares y los separan por colores. Si ellos ven que los lechos de los órganos se mezclan, en este caso este es el lecho placentario, que se ve muy rojo porque es muy oxigenado, y este es el lecho vesical, y ellos los ven mezclados, saben que la paciente tiene una pércreta, entonces deben ir a una histerectomía después de sacar al bebé. Esta imagen, o sea, este es el útero de esta imagen y estos son los cortes de este útero. Aquí ni siquiera se alcanza a ver pared endometrial, no se ve ni siquiera el músculo, está tan adelgazado sobre la cicatriz que no se alcanza a ver. Ellos lo que hacen es esto, muchachos. Una vez hecho el diagnóstico, sacan el bebé por arriba, por acá, por esta incisión, y luego hacen la histerectomía. Aquí está esto ensanchado porque aquí está la placenta. La flecha me señala el sitio de cicatriz anterior, que es en esta zona del segmento, y fíjense que la placenta está pegada aquí, miren que la cavidad endometrial estaba prácticamente vacía. Entonces eso es lo que ellos ven a nivel ecográfico. Ellos también utilizan o pueden utilizar la resonancia magnética. La ecografía no tiene tanto detalle, la resonancia no la utilizan de rutina, solamente para definir en los casos que tengan que determinar ¿será que le sacamos el útero? ¿Será que no? Le damos tratamiento médico, que se puede dar un medicamento para revertir el efecto del trofoblasto cuando la mamá quiere preservar el útero. ¿Sí? Entonces ellos utilizan la resonancia, este es el cerebrito del bebé, este es el cerebro del bebé, este es el cerebro del bebé. Esto que está aquí es la placenta. Lo que ellos están mostrando en esta resonancia es que no se ven capas de útero, y fíjense que solo se ve una superficie muy delgada que está casi que pegada a la cavidad abdominal. ¿Sí ven? Acá, en resumidas, lo que ellos están viendo es que está tan adelgazada la pared del útero que no hay un repliegue exacto que le permita a uno ver casi que la superficie vesical. Se mueven como en un continuo en el momento de hacer las imágenes. Usualmente lo que nosotros vemos es que hay un adelgazamiento derivado de la cesárea, o sea, de la cicatriz previa, que es lo que favorece que la placenta se pase de largo. Esta pared está tan delgada por la cicatriz que pasa de largo, y es lo que uno va a ver es eso, las vellosidades y la superficie del endometrio que se va pegando a través de la superficie de la serosa. Las complicaciones pues van a ser que dependiendo del grado de severidad, eso va a terminar en una histerectomía alterando la fertilidad de la señora, o que se pueda producir un sangrado. No es frecuente, pero en los casos de pércreta puede haber atravesar la pared de la vejiga y la placenta sangrar a través de la vejiga, ¿no? O sea, hacer hematurias francas porque se pasó la placenta hasta allá. No es lo usual. Ellos hacen las cirugías antes de que lleguen a eso. O sea, la paciente se detecta tempranamente, intentan hacer seguimiento continuo de la paciente tratando de llevar el bebé a término, y en ese momento se hace la cesárea. Si el embarazo se detecta con acretismo muy temprano, antes de la semana 22, se le induce el aborto antes, porque no pueden hacer. Ellos hacen seguimiento, pues obviamente a medida que el embarazo está más cercano del término. Esto que les acabo de hablar yo son las complicaciones hemorrágicas de los embarazos. Entonces son las alteraciones que van a producir morbimortalidad materna derivada del proceso de gestación. La semana entrante vemos imágenes macroscópicas de esas condiciones y hablamos de las molas del embarazo. ¿Listo? Gracias, muchachos.